Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Ahora estoy al 100%, ya no van a ver al fin de hola, estoy aquí grabando un vídeo. Y si pueden comprobar, me he hecho algo nuevo en el pelo, como dicen las mujeres. ¿A que sí? Dejen en los comentarios cuál ha sido el cambio que están viendo ustedes en el señor de la pantalla. Y bienvenidos a ¿qué personaje gratis elegir? Yo no me había enterado. Sinceramente, no me había enterado de que podías elegir un 4 estrellas gratis en la 6.2 que sale dentro de 3 días o 2 desde que veis este vídeo, entre los 4 estrellas mejorados y bufados de la Aquelarre. Para muchos de vosotros, igual tenéis los 3 C6 porque son personajes de la 1.0 cuando salió el juego, y para muchos otros son constelaciones muy valiosas, así que preparaos y disfrutar. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar el vídeo del canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype, gracias por todo ello. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo para apoyar el canal de forma free to play, 2 migajitas lunares, suerte con ello y que os apoye y os ayude muchísimo en las cuentas. Bienvenidos e invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, y vamos con los 4 estrellas gratis y cuál merece la pena elegir y las constelaciones. Vamos a empezar por Sakarosa. Si eres nuevo y no la tienes, saca a Sakarosa en prioridad, así de fácil. Pero si ya tienes la C1, el resto de constelaciones dan exactamente igual y puedes ignorar totalmente a Sakarosa. Me explico. La C1 es la que hace que puedas tener la doble elemental y esto viene muy bien y es la única que podría llegar a ser medianamente importante, pero incluso a día de hoy en muchos equipos como el de Flins ni siquiera se tira la segunda elemental porque pierdes tiempo, y Flins tiene rotación de 16, Inefa 15, Aino 15 y Sakarosa tiene cooldown de 10 segundos en la elemental. Tirar 2 elementales con Sakarosa en la rotación de Flins... Pero no hace falta tirar la ulti, así que no hace falta generar partículas. Solo con tirar la elemental y activar todos los buffos es suficiente. Entonces, la C2, que no hace nada, la C3 y C5, que son elemental y últimas 3, la C4, que solo aumenta el tiempo de tu ulti, si no recuerdo mal, o reduce el tiempo cuando das ataques normales, pero Sakarosa no se queda en campo de ataques normales si no juegas el Sakarosa Taser, pero ya hay muchos equipos de electrocargados. Y la C6, que es la única que podría pensarse que es interesante, que da, si no recuerdo mal, 20% daño elemental al elemento que se imbuya su ulti, parecido a lo que hace Kazuha y tal. No se tira la ulti a día de hoy con Sakarosa. Sakarosa en los equipos donde se juega no se tira la ulti porque no es útil, porque no siempre se imbuye. ¿Sabéis que está rara? Y sí, en la 1.0 siempre se imbuía en la 1.0, pero decidieron nerfearlo por el bien de Kazuha. Y además pierdes demasiado tiempo en muchos aspectos en hacer 2 elementales ulti, elemental, ulti, elemental. El tiempo de casteo es muy largo y bueno, tiene 20 segundos de cooldown, 80 de coste, que es muy largo el cooldown en los equipos actuales donde premia las rotaciones más cercanas a 15 segundos, así que no merece la pena por todo ello. Ahora, Razor. Razor va a mejorar mucho y a día de hoy me parece rarísimo, pero Klee y Razor se han puesto ligeramente por encima de Arlequino y Raiden, que esto es una salvajada. Os he hablado de ello en otros vídeos, no he hablado aún en un vídeo individual de Klee, pero quería esperar a probarla. Lo único, la realidad es que de Razor es curioso y se puede hablar por el tema de que es un 4 estrellas y tendrá un equipo full 4 estrellas siendo el mejor equipo full 4 estrellas del juego, que esto es una cosa que no nos podríamos llegar a imaginar y que seguramente hablé de él cuando salga, pero Klee básicamente repite el mismo patrón siendo un 5 estrellas y tiene un best in slot con During en sobrecarga con Chevreuse y Fischl, o variantes de Monopiro con Bennett, Furina, During. Entonces, no he hablado mucho de Klee, pero volviendo al tema, por eso estoy hablando de Razor. Razor sí va a despegar muchísimo. Tiene una C4, quien vaya a jugar Razor, que reduce la defensa de los enemigos cuando son golpeados por todo el elemental, es decir, todo el rato, porque Razor tira 87 elementales dentro de su rotación. Entre Sakarosa, Razor y Fischl a C0 si sois nuevos, como os dije, en prioridad va Sakarosa, pero entre Sakarosa, Fischl y Razor a C0 si no lo tenéis, en prioridad es primero Sakarosa, luego Fischl y luego Razor, es decir, el último en prioridad si no tenéis el personaje. Pero
si estáis dentro de los main Razor, queréis llevarlo al cielo, probar sus nuevos equipos, ver lo fuerte que está actualmente y todo lo demás, ¿cuánto merecen la pena las prestaciones de Razor? Pues bien, la C4 es la que baja defensa que explicaba y la C6 es la que acaban de reworkear, y si está activo la consonancia mágica, va a ganar una burrada de probabilidad y daño crítico, permitiéndote capear la proporción crítica para aprovechar mucho más los multiplicadores de ataque, de Bennett principalmente, más el nuevo 70% de daño adicional en su ulti en la parte del lobo electro que golpea, que eso es AC0 Razor, con lo que se convierte en un bicho muy un balance, y multiplican su daño no por 2, sino que pudiendo capear la proporción crítica, aprovechando 1000 veces mejor los buffos de ataque y los multiplicadores de la fórmula de Genshin en general, triplica o más que triplica su daño. Una salvajada. Así que la C4 de Razor sí que merece bastante la pena, pero la que está rota y la que más se beneficia de los buffos y la consonancia de la Aquelarre es la C6. Razor, si no tiene la C6, no se va a poder casi jugar con los nuevos buffos para que termine mereciendo la pena. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y ahora, Fischl. Fischl AC0, si no la tenéis, aunque ha habido muchos eventos que la han regalado gratis, es muy poderosa. Del resto, ¿las constelaciones de Fischl merecen la pena? Pues la realidad es que no tanto. La C4 solo hace que al tirar la ulti te cures, cosa que esto mucha gente no sabía, y a día de hoy igualmente digo alguna tontería cuando estoy en stream y tiro la ulti de Fischl y le digo ¡el healing definitivo! Y alguno en el chat me dice, ¿cómo que el healing si Fischl no cura? Fischl no es healer. Y le digo, sí, mira, tira la ulti, ¡pah! Se cura. Y la gente, ¡magia! Porque ya la gente no lee las constelaciones o espera ver la will o un vídeo corto que le digan la C4 se cura a sí misma, y nadie se da cuenta ni se fija en los detalles. Así que no merece la pena. La C3, que es la última estrella, la elemental, perdón, más 3, que es el cuervo, igual sí le da bastante más daño. Y la C6, de nuevo, es la que sí merece la pena de Fischl, y además la que ha sido bufada de la Aquelarre. La C6 de Fischl, en mi opinión, estaría por encima de la C6 de Razor, y además, teniendo en cuenta que Sakarosa, ha dicho al principio, en prioridad para C0 es la número 1. La C1 está muy bien, pero Sakarosa a partir de C1 no merecería la pena nada más. Fischl e ir por su C6 sería la siguiente prioridad después de Sakarosa y encima de Razor. ¿Qué hace la C6 de Fischl? Muchísimos multihits extra que van con el ataque total de Fischl cada vez que el personaje en campo golpea. La C6 es la que habilita la famosa Fischl metralleta y la que multiplica el daño de Fischl por muchísimo, porque es todo el rato. Y cuando juegas equipos de multihits, electrocargados entre medias, sobrecargas, un montón de cosas, los hits del cuervo se multiplican. No es un daño infinito que se baje la conflagración en 2 segundos, pero es una salvajada lo que podemos comprobar con los AC6 de Fischl. Y aquí viene el bufo. El bufo, cuando hay una sobrecarga, básicamente ahora la C6, aparte de lo rota que estaba antes, que ya estaba muy rota, era la más fuerte de Fischl, ahora si hay una sobrecarga en el equipo, bufa el ataque de Fischl y del personaje en campo un 22%. Si hay un electrocargado, bufa la maestría del equipo, creo, no, es de Fischl y el personaje en campo, no del equipo. Bufa la maestría de Fischl y el personaje en campo 80%. Y si hay dos personajes de la Aquelarre, Durin principalmente, o Mona, entonces se duplican los bufos. 44 de ataque a sí misma y al personaje en campo. ¿Qué? Es una burrada. Son 2 sets de nobleza. O 100... Eran 90 de maestría, no 80, perdón. Eran 90 por 2, 180. Y claro, 180 de maestría a ella y al personaje en campo si estamos hablando de electrocargados. Esto vuelve a Fischl bastante más viable con Flins y Sakarosa en el equipo de electrocargado lunar. Luego habrá más variantes y hablaremos de ellas, pero hace que Fischl, la C6, sea, pues eso, después de Sakarosa C0 y C1, la más rota que puedes elegir. Por último,
Y recapitulación general de qué se puede elegir gratis para jugadores nuevos, antiguos. Phil, yo todo lo que elija van a ser 5 brillitos, que es un deseo nada más. Pues mi elección, Phil, es un deseo gratis más. Ah, pues sí soy yo también. El resumen es, sacaros a C0 si no la tienes. C1 muy interesante para muchos equipos, no para Flints, por ejemplo. Después, Fischl y hasta la C6 de Fischl. Y por último, en prioridad, la más importante de Razor es la C6, pero es lo último en prioridad, porque Razor va a mejorar mucho, pero Varesa y Flints siguen estando muy top, como Carries Electro, y de hecho ahora Varesa más todavía con During, y Flints cuando salga Columbina, y con Yahoo C6 va a mejorar. Así que Razor sí, hay mucho que hablar ahora de Razor cuando salga, pero no va a ser mejor que 2 de los mejores Carries Electro que ya tenemos, y habrá más carries electros en el futuro. Así que, señores, poquito más. Esto es lo que hay que elegir gratis en el nuevo evento de la 6.2. Habrá que hacer unas mini misiones con cada personaje para activar sus nuevos buffos. Espero que no sean mucho texto y muy largas, porque quiero hacerlas y probar todos los personajes, pero no quiero que me tengan retenido ahí haciendo estas cosas raras hasta que pueda probar todo. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, mini minis. Y chaito.